me gustaría fingir que he grabado este vídeo en otro día y momento que el vídeo anterior, pero no tenía ganas de cambiarme la camisa, así que, bueno, la camiseta, así que nada, vais a notar que este vídeo está hecho con un ángulo ligeramente diferente del vídeo inmediatamente anterior, pero sí, el mismo día, aunque lo publique a lo mejor 2, 3, 4 días después. Me gustaría tratar un tema, como veréis en el título del vídeo, que es el tema de la Casa de la Sabiduría en Bagdad. El tema me sirve porque, a ver, creo que las personas que se acercan a este tipo de instituciones como la Casa de la Sabiduría, la Escuela de Traductores de Toledo, la Biblioteca de Alejandría, etcétera, que son instituciones del pasado que nos dejan una imagen muy potente de conocimiento, sabiduría, y que son casi como la imagen suprema, ¿no?, de estas cosas. Los que hayáis visto Cosmos de Carl Sagan, recordaréis ese primer capítulo de la serie, ¿no?, en el que aparece la Biblioteca de Alejandría reconstruida, ¿no?, como si fuese una especie de gran institución pura, dedicada al conocimiento, ¿no? Y nos olvidamos muchas veces, cuando nos acercamos a la historia de este tipo de instituciones, de que eran instituciones ligadas al poder político, y que eran instituciones que eran activamente usadas por el poder político. Ningún rey, ninguna monarquía, ningún califa, ningún presidente se acerca a una institución de poder, perdón, ninguna institución de conocimiento solamente por el conocimiento. Como decía Francis Bacon, el conocimiento es poder, y esa es la razón por la que el poder político invierte tanto dinero en instituciones de conocimiento. La Casa de la Sabiduría de Bagdad, como quiera que fuese, no era una institución inocente, era una institución activamente usada por el poder político, y ahora mismo voy a explicar por qué y para qué, ¿no? Simplemente quería iniciar el tema diciendo esto. No podemos caer en el romanticismo este estúpido de ver la Biblioteca de Alejandría o yo que sé, el París de Carlomagno, ¿no? Carlomagno, la corte de Carlomagno, ¿no?, como una gran institución de sabiduría y todo traducciones y cosas por el amor al arte y al conocimiento. Eso es una manera de pensar un poco infantil, ¿no? Que a pesar de lo infantil que es, sigue ocupando un papel en la sociedad, ¿no? Porque la gente sigue pensando en estas cosas, y no solamente ya gente, ¿no?, que se anime a pensar esto, sino que incluso dentro del propio contexto científico creo que muchas veces caemos todos, y lo digo en plural porque yo me he sentido culpable también, caemos en las romantizaciones, ¿no?, excesivas. Y ahora paso a hablar de la Casa de la Seguridad de Bagdad. A ver, como he dicho en otros vídeos, en el vídeo de Historia en 5 minutos, en el vídeo después que hice de preguntas y respuestas acerca de el tema este de ciencia en el mundo islámico, la Casa de la Sabiduría, como institución, como tal, etcétera, fundada por Al-Ma'mún, tiene un sentido político concreto. Al-Ma'mún había librado una guerra civil con su hermano, que él había ganado, y donde se pone de manifiesto la necesidad urgente de generar una ideología del Estado diferente. Esto hay una autora que lo ha tratado muy bien, se llama Patricia Cron. Recomiendo mucho su lectura. Yo creo que Patricia Cron ha sentido muy bien esto. El califato abbasí empieza en el 750, pero no es hasta prácticamente 100 años más tarde. Yo creo que Al-Ma'mún creo que empieza empieza ese proyecto de Estado en el 850 más o menos, o sea que estaríamos hablando de eso, 100 años después, puede un poco antes, puede que a lo mejor 830. Después lo miraré y lo pondré aquí en algún sitio, los años exactos, ¿no?, del reinado de Al-Ma'mún.
porque interesa el reinado de Al-Ma'mún como punto culminante, ¿no? Al-Ma'mún libra una guerra civil con su hermano y se siente en la necesidad urgente de una ideología del Estado diferente. ¿Por qué digo una ideología del Estado diferente? Porque mientras se formaba el mundo islámico, porque el mundo islámico no aparece un día del desierto, llega a Mahoma y dice, Islam, y de repente ya está todo hecho, y de repente ya hay una institución, califato, ya hay todo, ya hay un Estado. No. El mundo islámico tarda muchísimo en formarse, y no, cuando digo mundo islámico no digo solamente la parte cultural, que obviamente la parte cultural, sino que me refiero también a la parte política. Las estructuras políticas del califato tardan muchísimo en formarse. ¿Por qué? Porque, a ver, los árabes, cuando comenzasen a invadir, que comenzaron ya mucho antes de lo que sería la vida de Mahoma, es decir, las invasiones en Oriente Medio del mundo árabe son como las invasiones germánicas o los hunos en el Imperio Romano, siguen el mismo tipo de patrón, ¿no? Los árabes de hecho ya estaban parcialmente integrados dentro de la estructura del Imperio Romano, y después lo que pasa es que generan sus propias estructuras, pero estas estructuras que generan al principio, lo que se conoce como califato omeya, que son los padres también, de esto igual se puede hablar algún día con algún especialista, se utilizaban estructuras ya preexistentes, es decir, en el mundo islámico, en lo que y no quiero decir califato porque eso no sería todavía ni un califato, a lo mejor sí de manera embrionaria, pero no se utilizaban estructuras propias de gobierno. Se utilizaban se reciclaban estructuras ya preexistentes, especialmente de las administraciones griegas, que ya existían, eran anteriores, administraciones latinas, allí en las partes de influencia más fuertemente romana, y administración persa, allí donde los árabes llegaron y ya había estructuras administrativas persas. De hecho, con Al-Ma'mún todavía se refuerza más la persificación de las estructuras del califato. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En este proceso de construcción de la forma del Estado propiamente islámica, surge un problema, y es el problema de diferencia de poder. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos hoy día una diferencia muy clara entre poder ejecutivo y poder legislativo y poder judicial. Son tres cosas totalmente diferentes para nosotros. Pensad que en el mundo islámico el poder legislativo, propiamente dicho, y de nuevo, esto es un poco presentista porque obviamente ellos no distinguían entre poder legislativo y poder judicial, etc. Por supuesto que no hacían distinciones como estas. Simplemente quiero, con esta distinción que sí hacemos nosotros y que es un tanto presentista, pero nos ayuda a pensar en las cosas y nos ayuda a entender ciertas cosas, y ahora os cuento por qué, ¿no? El poder legislativo no está en manos del ser humano, porque la revelación se supone que ella lleva el poder legislativo. Otra cosa es que, por ejemplo, la revelación misma fuese rehaciéndose y codificándose con el tiempo, generando reglas diferentes, juegos diferentes, y sobre todo en la sunna. La sunna, es decir, la colección de vida y hechos del profeta, que son las que determinan gran parte de lo que va a ser el mundo legislativo suní islámico, se ponen por escrito tardísimo. O sea, lo que es la vida del profeta y lo que es el Corán se ponen por escrito muy tarde, muy tarde. De manera que es un poco, precisamente es ya a partir del 750 igual ya podemos hablar de texto coránico y, por ejemplo, la sunna, las colecciones de la sunna son muy tardías, o sea, tenemos que del 850 para adelante, o sea, la de Al-Bukhari, que sería la más famosa, es súper tardía, del siglo IX, y otras vidas del profeta y otras colecciones de sunna son en todo caso o un poquito anteriores al Bukhari o un poquito después.
de nuevo, forman parte también del proyecto de Estado. O sea, esta gente no soñaba un día con que voy a poner por escrito todas estas cosas. Todo esto formaba parte de la construcción de un proyecto de Estado, donde precisamente el poder legislativo está muy anulado, muy limitado por esa forma propia de pensar de que la revelación y la vida del profeta es la que va a determinar la legalidad de las cosas. Las reglas no se pueden cambiar, las reglas se pueden interpretar, y esta es la clave. Porque hemos dicho, hay tres poderes: legislativo, el ejecutivo y el judicial. Legislativo no se puede tocar porque es Dios, así que ese poder no se toca. Ese poder pertenece, estrictamente hablando, a Dios y por tanto a la revelación. Después está el poder de interpretar la ley, que es el poder de interpretar la revelación. Y aquí es donde topamos con la clase judicial sacerdotal, porque es las dos cosas a la vez, judicial y sacerdotal, las dos cosas. Entonces, aquí es donde están ulemas, cadíes y toda esta gente, ¿no? Que es clase, que podemos decir eso, clerical sacerdotal, las dos cosas a la vez, clerical sacerdotal, que interpretan la ley. Y en este sentido, no es que sean poder legislativo, pero sí es verdad que al interpretar de una manera o de otra, tú estás activamente interviniendo en cómo aplicar la ley, o cómo se debe aplicar la ley. Y por último, el poder ejecutivo, que es el poder propiamente hablando del poder de la administración política propiamente hablando, en este caso el califato. El califato o el sultanato o el reinado, lo que sea, eso puede cambiar, lo lleva propiamente es lo que se guarda para sí el poder ejecutivo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Si el califa no puede controlar la ley, necesita controlar cómo interpretar la ley para hacer lo que a él le dé la gana. Porque vamos a entendernos. Vamos a ver. Uno puede creer en Dios, uno puede creer en todo lo que le dé la gana. No hay ninguna duda al respecto. Pero que los políticos buscan siempre de una manera u otra, y hay políticos más honestos y hay políticos más deshonestos, hay políticos nefastos y hay políticos que han hecho muchísimo bien, no estoy dudando de eso, pero que el poder político, y no hablo ya de personas concretas, sino hablo en general del poder político, que busca su autolegitimación, que busca su autoperpetuación, que busca que la masa gobernada sea constantemente dependiente de los gobernantes, para que así quede justificado el poder y la opresión que se ejerce sobre ellos. Eso lo han hecho siempre. Ya lo hacían los romanos, lo hacían los griegos, los persas, los chinos, los japoneses, todo el mundo, todos los sistemas de poder político, por el mero hecho de ser sistemas de poder político y jerárquicos, conllevan este tipo de influencias. Y entonces, precisamente, en un mundo, y ahora volvemos otra vez al Islam, hemos dicho una cosa un poco así general, pero volvemos ahora al Islam, en un mundo donde el califa no puede controlar el poder legislativo, necesita controlar el poder judicial. Sin el poder judicial, sin el poder de interpretar la ley, el califa es solamente el señor que se dedica a mantener las cosas, a pagar los sueldos y a mantener las cosas, y cuando haya problemas solucionarlos, pero no puede legalizar nada más que lo que ya se le ha permitido legalizar. Y eso es un problema, porque entonces la gente no puede, porque de nuevo los políticos no pueden hacer lo que quieran. O sea, el sueño del político es poder legislar. Si no puede legislar, ¿qué hace? Bueno, pues en este caso, controlar el poder judicial. ¿Cómo controla el califa el poder judicial? Pues para controlar el poder judicial lo que necesitas es una policía de los jueces. Y necesitas también, y esto es muy importante, una ideología de la ley. Y esto es clave, la expresión ideología de la ley. Un Estado no solamente tiene leyes, un Estado tiene una ideología de la ley. La democracia es una ideología de la ley. Es una ideología de la ley donde, al margen de las leyes concretas, existe una ideología de fondo, y esa ideología de fondo es que la mayoría
de las personas son las que deben expresar legislativa y ejecutivamente su deseo. Y entonces, buscando el consenso de la mayoría es como tenemos que aprobar leyes. Esa es la ideología de la democracia, que es el gobierno de la mayoría, literalmente, ¿no? La etimología en griego. El gobierno de la mayoría. Eso es una ideología de la ley. Bueno, pues para esa ideología de la ley han hecho falta muchos filósofos. Han hecho falta jurisprudentes, han hecho falta jueces, abogados, etcétera. Han hecho falta muchos gobernadores, han hecho falta muchas revoluciones para que lo que hoy llamamos democracia sea lo que es. Y al final los filósofos, y yo he estudiado filosofía, no soy de oficio filósofo, pero sí soy historiador de la filosofía, al final los filósofos hacen estas cosas y se dedican activamente a estas cosas. Entonces, llega Al-Ma'mún y dice, mira, necesito una ideología de la ley. Necesito una ideología de la ley que justifique que el Corán es esto y esto, que mi autoridad como califa es esta y esta, y que tal. Y para eso estaban los filósofos, y para eso estaba toda la corriente de los mutazilíes. Cuando leéis en los libros de texto de historia del mundo islámico la mutazila, los mutazilíes, la historia de los mutazilíes, etcétera, etcétera, y suenan como este grupo de pensadores racionales que vienen aquí a expresar el Islam de una manera racional. No. A ver, no. Hay muchos artículos sobre esto, yo voy a dejar en la descripción, mirad abajo en la descripción y vais a ver muchas cosas. Os dejaré un artículo en concreto que hay sobre la razón en el mundo islámico y dejaré más bibliografía, por ejemplo la Patricia Cron, esta de la que he hablado antes, Wansbrough, etcétera. Pero vamos a ver, es que no podemos quitarnos de medio el hecho de que los políticos son un hijo de puta, o sea, es que hay que decirlo así. Los políticos son hijos de puta, los hay más hijos de puta y los hay menos hijos de puta, pero todos son hijos de puta. Entonces, la mutazila era esto, o sea, la mutazila, Al-Ma'mún se levantó un día y no se levantó. Y esto es una cosa que está en los libros de textos, y Al-Nadim, que es el que hizo la crónica histórica de lo que hoy conocemos como la Casa de la Sabiduría, en el libro este que se llama Al-Fihrist, el índice, en ese libro cuenta que Al-Ma'mún se despertó y que había soñado con Aristóteles, y que Aristóteles le había dicho que fundase la Casa de la Sabiduría. Verás tú lo que Freud diría de todo eso, pero bueno. Al-Ma'mún no soñó con Aristóteles, ni Aristóteles le habló de la unidad divina ni de leches. Al-Ma'mún dijo, yo necesito una ideología de la ley para construir un Estado a mi medida. Y esa es la razón por la que existe la Casa de la Sabiduría. ¿Por qué? Porque los filósofos tienen que hablar en un idioma. En un idioma que no solamente sea mi libro sagrado dice esto. Un filósofo necesita, para construir una ideología, tener fundamentos racionales. Y esa es la razón por la que se empezó a traducir sobre todo la lógica aristotélica. Era importante traducir la lógica aristotélica porque sin lógica aristotélica, he tenido que mirar el móvil un segundo, sin lógica aristotélica no hay filosofía. Y no por nada, claro que puede haber filosofía, pero no puede haber filosofía ordenada y organizada. Hace falta un marco común de pensamiento y una estructura del pensamiento para que todos estemos hablando en el mismo idioma y no sea todo, pues mi libro dice esto, pues mi libro dice el otro, mi revelación dice que tal, pues a mí Dios me ha dicho tal. No, porque si estamos así, Dios le dice a cada uno una cosa diferente. Hace falta marcar un lenguaje común y hace falta marcar una estructura común de ideas para que todos estemos jugando con las mismas reglas. Y para eso servía la filosofía. Y para eso, ese es como paso uno para lo que sirve la filosofía, establecer un marco común donde podamos hablar todos el mismo idioma con las mismas reglas. Y en segundo lugar, hacía falta demostrar ciertas cosas. Tenemos que pensar que, por ejemplo, muchas de las doctrinas clave de la mutazila eran beneficiosas. Por ejemplo, la idea de que el Corán fuese un objeto creado, por ejemplo, el hecho de que el bien y el mal se constituyesen como algo racional por encima de la legislación particular de la Sunna o el Corán, etcétera. Este tipo de cosas que podéis mirarlo en Wikipedia si queréis algo rápido, o podéis leer artículos sobre el tema o libros de texto sobre el tema. Estas cosas que van proclamando los filósofos mutazilíes eran cosas que tenían una intención política detrás, y si no conocemos esa intención política detrás, vamos a pensar que es que la gente era muy racional,
y la gente no era muy racional. La gente lo que quería era lo que quería. Entonces, y lo mismo pasa con todos los proyectos filosóficos. Otra cosa, por lo menos la inmensa mayoría, otra cosa es que haya pensadores concretos que a lo mejor destaquen por una cosa o por otra, ¿no? Porque obviamente cuando empezaron a entrar libros, pues empezaron también a entrar muchas cosas. Y yo, por ejemplo, mi mayor aprecio por pensadores del mundo islámico y del mundo, o sea, el mundo islámico medieval general, no solamente musulmanes, son científicos que no tenían nada que ver con esta doctrina política, al menos en principio, ¿no? Como Races o como Alhazen, que son dos pensadores que yo recomendé en el vídeo de Alejandra en Historia de 5 minutos, lo recomiendo ahora y lo recomendé en preguntas y respuestas, creo, y si no lo vuelvo a recomendar ahora de todas maneras. Leer algo, aunque sea la biografía y un puñado de cosas, o veis algún vídeo de YouTube sobre Alhazen o sobre Races. Si queréis saber cosas sobre esta gente, sobre científicos, o si queréis saber más sobre este tema, dejad en los comentarios. Yo lo voy a dejar aquí el vídeo porque ya llevo 20 minutos y pico y es suficiente. Y simplemente que tengamos eso en mente, ¿no? Que no podemos caer en la inocentada esta de parvulario de pensar que los reyes se levantaban aquí, que Carlomagno se despertó y que por amor al arte se puso a traer a monjes a traducir, ¿no? Porque así no vamos a ninguna parte historiográficamente. En el otro vídeo no lo dije, pero sí lo voy a decir ahora, y es que estoy en Grecia, y es la razón por la que hay este cambio de escenario, y ahora os voy a enseñar cómo es esto. De hecho, os lo voy a enseñar ahora mismo. Así creo que se ve mejor. Fijaos qué maravilla de paisaje, ¿eh? Es que es fantástico, o sea, yo no podía estar. Esta es la vista que tengo desde el balcón en la casa donde estoy viviendo. Así que nada, voy a dejar esto aquí. Y ya está. De hecho lo voy a dejar mejor al otro lado. El otro lado tiene las montañitas estas, parece muy bonitas. A ver, podemos tener algo más de las montañas, por favor. Sí, gracias. Muy bien. Pues mira, voy a hacer así, enfocar un poquito y voy a dejar la cámara aquí como 5 segundos para que os muráis de envidia. Así que os podéis morir, tenéis permiso para moriros de envidia. Y nada, voy a dejar el vídeo aquí. Muchísimas gracias. Está soplando el viento, así que va a haber muchísimo ruido de fondo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya interesado. Y lo que os he dicho, si queréis saber más sobre el tema, o si tenéis preguntas sobre Grecia, ya que estoy aquí, pues vale. Pero bueno, si queréis saber más sobre el tema, os animo a suscribiros, darle a like, dejar cosas en los comentarios, que me ayuda muchísimo, y a darle caña.